Bienvenidos a este especial de Semana en Vivo, y digo que es especial porque yo creo que lo que está pasando hoy a raíz de esa revelación que hizo Gonzalo Guillén en La Nueva Prensa, ese medio digital que él mismo creó, sobre unos audios que él mismo oyó, en donde se da cuenta de un fraude electoral que se habría dado en la campaña pasada de Iván Duque. Yo creo que han tenido casi el mismo impacto, y me acuerdo mucho de lo que pasó con esos audios, o esos audios en el proceso 8000. Por eso quise traer a Gonzalo Guillén, porque hasta ahora Gonzalo Guillén no ha querido hablar con ningún medio. Yo conozco su trabajo, he visto lo que hace y quería traerlo para que me explicara, y nos explicara aquí en Semana en Vivo, por primera vez desde que él sacó a través de su Nueva Prensa su investigación, cómo la hizo y por qué, y sobre todo hacerle la gran pregunta que todo el mundo se la ha hecho, que es, bueno, ¿y esos audios sí existen? ¿Por qué no los muestran? Esa es una de las tantas discusiones que vamos a tener, pero para que el contexto sea aún más grande, no solamente traigo a Gonzalo, bienvenido. Buenas, María Jimena, un millón de gracias. Sí, no he hablado con nadie y no voy a volver a hablar con nadie tampoco. Muy típico. Bueno, y también tengo otra persona, otro periodista, que ha trabajado también el tema, que estaba en el tema también, y que ha también sacado información en la Nueva Prensa sobre quién era además el Ñeñe, que es uno de los protagonistas principales de este escándalo. Bienvenido aquí, Julián. Hola María Jimena, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia de Semana en Vivo y es un placer estar acá. ¿Tenía razón usted cuando dijo que María Claudia Daza era María Claudia Daza? Por supuesto, porque es sencilla y claramente porque conozco la grabación y es la voz de María Claudia Daza Castro y el país la conocerá. El país conocerá esa investigación. Pues eso esperemos. César Caballero también está aquí. El motivo por el cual nos demoramos, porque nos faltaba ese micrófono de César Caballero, excelente de cifras y conceptos. Ustedes me dirán, ¿por qué traigo aquí a una persona especialista en elecciones, medición, estadísticas? Bueno, porque el fraude se hizo en una campaña electoral, en la campaña pasada. Y en esa campaña pasaron muchísimas cosas muy raras, entre ellas la no presencia de Germán Vargas Lleras en la segunda vuelta, es decir, una muy baja votación en la primera, que explicaría también mucho el contexto de lo que puede pasar o que puede haber pasado si alguien hubiera investigado ese fraude, presunto fraude, porque todavía no sabemos si es fraude o no, porque no se ha investigado en la Fiscalía hasta ahora. Gracias a lo que sacó Gonzalo, es que se empieza a investigar. Bienvenido, César. María Jimena, buenas noches y para estar con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, Gonzalo, yo quería primero comenzar contigo. ¿Por qué comenzó usted en esta investigación y qué lo hizo sacarla ese día que la sacó? Bueno, sí, ya casi una semana. Yo comencé con esta investigación realmente hace ya 6, casi 7 años. ¿Cómo? Por claro, Marquitos Figueroa, claro. No, investigando los 131 homicidios de Kiko Gómez, que yo los investigué, los documenté y lo denuncié ante la Fiscalía, y la Fiscalía abrió varios procesos, y a él ya tiene 2 condenas que sumadas ambas le dan como 100 años de cárcel. Y a Marcos Figueroa también, que va pegado a este tipo, y mucha otra gente de Cesar y Guajira que ha estado en el camino de esta investigación. Yo fui testigo contra Kiko Gómez, mi testimonio me lo pidió la Fiscalía, fui testigo contra Marcos Figueroa, yo fui a declarar contra Marcos Figueroa. El 2 de diciembre del año pasado, la última declaración de Guillén. Exactamente. Entonces yo, muchos de los investigadores que han estado metidos en esto, pues no voy a decir quiénes son, yo me he convertido en una especie de auxiliar de esos investigadores. Me pedían durante un tiempo que si les podía ayudar a identificar a una persona o a otra, que si yo podía conseguir un teléfono. Y una vez me dijeron, vea, vamos detrás de un narcotraficante del cual los Estados Unidos están, que se llama Ñeñe Hernández. Yo no sabía quién fuera Ñeñe Hernández, yo ayudé todo lo que pude, y lo que recogí, lo que supe, yo lo guardé siempre, hasta esperar que las pruebas de las autoridades tuvieran lo que llaman descubrimiento probatorio. Ya.
Entonces, digamos, lo que yo ya tengo y publiqué es porque hubo un descubrimiento probatorio y eso ya podía yo hacerlo público, y lo hice público inmediatamente después de que un fiscal le entregó eso en un caso, en el caso del asesinato. De Carlos Rodríguez, del hijo de Carlos Rodríguez. Exactamente, sí. Pero el Ñeñe Hernández no está Claro. captado solamente en ese proceso. Hay muchos otros descubrimientos probatorios que tienen que hacerse y va a aparecer mucha información. Entonces, pues yo lo publiqué con todo el rigor periodístico que uno tiene que tener para una denuncia de esta. Y yo no estoy haciendo, digamos, ni un show, ni espero que me crean o no me crean, ni estoy buscando seguidores, ni el premio de nada, ni nada. Simplemente me gusta investigar y publiqué eso y lo voy a seguir haciendo con tranquilidad y con las pruebas que tengo. Yo denuncié además a Uribe en la Corte Suprema de Justicia y a Duque en la Comisión de Acusaciones. Obviamente yo sé que la Corte le tiene pavor a Uribe y la Comisión de Acusaciones pues es una alcantarilla que no sirve para nada, pero es deber de uno denunciar los delitos de los cuales tiene conocimiento. Ahora espero yo que la Fiscalía le entregue las grabaciones a la Corte, oficialmente se las tiene que entregar. Porque yo le estoy diciendo, le voy a preguntarle también a Julián, usted ha oído, obviamente, esa grabación. Esas y muchas más. Que tienen que ver con la financiación de la campaña, con el fraude, claro, de la campaña del presidente Iván Duque. Ah, no, pues claro, y no solamente las tengo, sino que yo entregué, y lo divulgo, los informes que hace la policía diciendo lo que encontraron en esas grabaciones. ¿Usted se los entregó a la Fiscalía? Claro, pidiendo que se abran investigaciones porque hay un fraude ¿Y a la Corte electoral. Ayer, hace dos... Sí, claro, eso lo entregué yo. Que hay un fraude... ¿Usted le entregó a la Fiscalía lo que ya tenía? Exacto, lo que no he entregado todavía son, bueno, algunos materiales y yo estoy esperando que la Fiscalía entregue lo que tiene porque lo tiene que entregar. Pero ahí voy yo a esa pregunta. Entonces, lo que están diciendo todas las, incluido Uribe, incluido Sergio Araujo, que es una persona disque muy cercana, digamos, a todo ese mundo de Valledupar, Vallenato el mismo, diciéndole en trinos muy claros, diciendo, oiga, ¿sabe qué? Esa vaina, yo quiero que me expliquen cómo así que gran escándalo sobre una vaina que nadie ha oído. Saquen el video, saquen el audio, perdón, porque no es video, saquen el audio. Eso es lo que ha dicho, la Fori también lo ha dicho. Bueno, yo a ellos no les tengo que sacar nada ni explicar nada. Eso ya es una cosa que tienen que esclarecer. Son las autoridades y tienen que entregar la información que sí tienen y se lo tienen que valorar y se tiene que saber cómo fue eso. Ya al fiscal le tocó el viernes salir en rueda de prensa a reconocer que lo tenían. Que tienen eso, claro. O sea, eso, que el que debió mostrarlas es el fiscal. Si puede salir el señor que tú me dices a decir todo lo que quiera, pues también andaba diciendo esta señora Hernández que es que el Ñeñe era un fantoche solamente, entonces eso sí, exacto. No, pues claro, que todo el mundo diga lo que quiera, porque eso sí aquí tiene que respetarse la libertad de opinión, ¿no? Y una última pregunta antes de hacerle la pregunta también a Julián. Todo el mundo me dice que, o sea, las personas que conocieron al Ñeñe Hernández, y lo dice el propio Uribe en sus declaraciones, el Ñeñe Hernández no era o no conocían que fuera un narcotraficante. Lo dice el propio presidente Iván Duque, diciendo que, más o menos asumiendo que sí eran conocidos, primero lo negaron, después... Bueno, claro que digamos a estas alturas, en lo que va hasta ahora el escándalo, no van a decir que sí sabían que era un narcotraficante, claro. Uribe nunca ha dicho que sabía que Pablo Escobar era narcotraficante. O sea, o que Gacha era narcotraficante. O que Luis Carlos Molina era narcotraficante. Sí, no, eso no lo va a reconocer, porque lo reconoce, pues se echa la soga al cuello. Pero el Ñeñe Hernández era un narco reconocidísimo y además detrás del cual andaban las autoridades de este país y las autoridades de los Estados Unidos, por lo menos. Porque las autoridades de Estados Unidos estaban trabajando la investigación del Ñeñe junto con las autoridades colombianas y lo estaban chuzando y lo estaban siguiendo y estaban buscando sus contactos y sus negocios y sus bienes, todo eso que se los quitaron. Cuando matan, es muy raro que hayan matado al Ñeñe así como lo mataron, porque cuando él lo matan, uno de los investigadores me dijo, mataron a ese señor que yo le había dicho. ¿Y qué va a pasar? Me dijo, no sabemos si va a haber incautaciones. Y las hubo. Y lo que le quitaron vale más de 2 millones de pesos. Por ejemplo, entre lo que le quitaron está un terreno gigantesco que era donde iban a construir el nuevo aeropuerto de Cartagena.
más todas las vacas y los helicópteros y todo, pues... No, es que eso es con datos, mire, o sea, A ver, Julián. aquí hay un contexto muy importante, rápidamente. Al Ñeñe Hernández lo investigaban por lavado de activos y narcotráfico desde 2007, ¿sí? A raíz de las denuncias de Gonzalo Guillén, que es una estructura mafiosa del narcotráfico que dirige Marquitos Figueroa. desde Y La Guajira. sobre el cargo específico del Ñeñe Hernández, es el brazo político de la organización, o sea, es el contacto de la organización con los políticos. Eso según el organigrama de autoridades de Estados Unidos. Eso viene de conocimiento desde 2007 y yo lo digo porque yo en Revelados, el 4 de julio del año pasado, hice un reportaje con el Instagram del Ñeñe Hernández, pero eso tiene un sustento fáctico de fechas y de documentos que vienen de la Fiscalía General de la Nación y de la DIJÍN, y en donde el propio fiscal, en ese entonces, de fiscal Bacrimdi de las finanzas criminales, el 11 de junio de 2019 dice: hemos dado el golpe más contundente al narcotráfico y a las finanzas del narcotráfico. Él dice que es 1.2 billones de pesos, representados en 6.000 hectáreas de vocación ganadera, 10 establecimientos de comercio, 11 sociedades relacionadas con el comercio de hidrocarburos, 76 vehículos de alta gama, que entre los cuales está el vehículo que yo digo que le prestó los servicios a la campaña Iván Duque, y dentro de las 11 sociedades relacionadas está la sociedad La Gloria Ganadería del Ñeñe Hernández, y ahí vamos a seguir revelando más Que información son que le muy hemos sacado. conocidas y además que las... 11.949 cabezas de ganado, 5 estaciones de combustible y 72 inmuebles lujosos, entre los cuales está el predio en Cartagena que dice Gonzalo Guillén. Entonces, cuando la Fiscalía investigó esto, el 31 de mayo de 2019, es decir, 30 o 29 días después de que el Ñeñe Hernández lo matan en Brasil, entonces ahí sí la Fiscalía hace la incautación, ahí sí van a incautar todo esto, pero lo que quiero decir es que desde 2007 la inteligencia en Colombia sabía que el Ñeñe Hernández era un narcotraficante, y yo quiero, digamos, agregar unos datos, y es que es muy, o sea... Es un cuento y es muy extraño que una persona que aspira a la presidencia de la República, que se codea con toda la inteligencia, que le rinden empalmes e informes de inteligencia, no haya sabido que Ñeñe Hernández era un narcotraficante. Y yo por eso digo, y además no es el primer narcotraficante que está relacionado, en este caso en específico, a una de las personas que el día de la posesión estaba al lado de la Virgen de Chiquinquirá y del Nuncio Apostólico. Tenía mejor asiento que todas las cortes, que todo el mundo, y era un colado. Entonces, yo no creo que fuera un Pero colado. el presidente lo que dice es que no crean, o sea, que ellos no conocían. Primero, pues lo negaron, ahora dicen que sí son amigos, pero ahora que sí eran amigos, pero ahora lo que están diciendo es que no sabían que fuera narcotraficante. Sí, yo lo que pienso es que, digamos, si Duque fuera decente, debería renunciar y salir a defenderse y no denigrar el nombre de este país y la dignidad de la presidencia en este país que está tan mal y tan decadente y tan manejado por la mafia. Se retire y se defienda aparte y deje que el país siga adelante. No tenemos por qué todos los colombianos hundirnos en un lodazal porque este señor andaba con un narco. Es un problema de él y que se defienda. Ahora, y ojalá lo absuelvan. Vamos a la financiación irregular, que es, yo creo que también el tema más complicado. No es la primera vez, César, que esto pasa, digamos. No. ¿No es verdad? Es la primera vez, digamos, el proceso 8000, usted está haciendo aquí digamos, un símil con un ejercicio de paralelismo con el proceso 8000. Porque aquí lo que hay es una posible investigación, o sea, un posible fraude que no se investigó, sino es porque Gonzalo Guillén lo saca, que es lo primero que uno le sorprende. O sea, ¿por qué no se investiga una cosa que es evidente? Según Gonzalo Guillén, hay más información sobre la campaña, financiación de campañas. ¿Sí o no? Sí, claro hay más que información. sí, claro, por supuesto. ¿Sí? O sea, que no es solamente esos 1.000 millones que se usaron. No, ni es una grabación, ni es un chisme, ni es un hay más festival información, vallenato, claro. Usted las va a seguir sacando. Y yo la voy a seguir sacando, claro. Bueno, pero la pregunta es, en el caso de Germán Vargas Lleras, que a mí me parece interesante, porque lo que ellos dicen ahí en esa, digamos, audio que fue transcrito, dice el Ñeñe con María Claudia Daza, cuentan cómo en la campaña de la primera vuelta se robaron una plata de
Germán Vargas Lleras, que obviamente terminaron usándola, según tengo entendido, en la segunda vuelta para Duque en La Guajira. Eso es lo que se dice ahí en esa transcripción. La gran pregunta, y se la hago a usted, es que una de las cosas que nadie entendió, nunca nadie entendió, es que Germán Vargas, que era, digamos, uno de los que más opcionados era de candidatos de los que había en ese momento para pasar a la segunda vuelta, se hubiera desplomado como se desplomó en la primera vuelta, teniendo como tenía todos los grandes clanes de la costa, incluidos los Chá, incluidos los de La Guajira, ¿sí? Que es donde supuestamente entre el Cesar y La Guajira también el Cesar también iba a favor de Germán Vargas. Pero la pregunta es, usted hizo ese pronóstico y se le cayó el mundo encima porque le dijeron que usted era un vendido a Germán Vargas, primero le dijeron, y segundo le dijeron que era había cometido un error garrafal estadístico. ¿Qué dice usted a la luz de todo lo que está pasando y de cómo efectivamente hubo algo que no ha investigado la justicia, hubo en la primera vuelta que afectó a Germán Vargas Lleras? Margena, muchas gracias. Yo lo primero que diría es, pues, digamos, la experiencia que tuvimos con el modelo de pronóstico, pues ya el país la conoce. Yo escribí un documento técnico explicando mi versión sobre lo que pudo haber pasado, pero en esa versión obviamente no podía tener yo los elementos de juicio que hoy están apareciendo. Es decir, como dicen ahora, pues es que no hay encuesta ni modelo de pronóstico que funcione cuando un tipo como el Ñeñe y cuando hay, digamos, pues, lo que presuntamente ocurrió, y es que a uno de los candidatos, las estructuras políticas que lo están apoyando, o una parte de ellas, presuntamente lo que hacen es robarlo e irse con otro y financiar el trabajo en primera vuelta del otro con los recursos que supuestamente esta persona había tenido. Entonces digamos que pues eso no hay modelo de pronóstico que pudiera involucrarlo, pero bueno, digamos que yo creo que más allá de eso, pues lo que es evidente... ¿Usted cree que a Germán Vargas le pudieron haber robado las elecciones en la primera vuelta? Pues en la transcripción de la conversación del Ñeñe con la secretaria privada de Álvaro Uribe, eso es lo que están diciendo. O sea, ya no es lo que yo crea, sino en la transcripción hecha por la policía y la fiscalía. Yo no he escuchado el audio, pero en la transcripción lo que están diciendo es eso. Y que lo hicieron, pues digamos, en concreto, digamos, no solamente en eso, sino que me imagino que eso es extendido en otras regiones. Igual yo creo que Vargas tenía problemas para pasar a segunda vuelta, pero lo que era previsible es que él sacara más votos de los que sacó su lista al Senado. Su lista al Senado, si no recuerdo mal, sacó 1.800.000, él sacó 1.400.000. Digamos que él tiene, en última, lo que uno podría decir es que él sí tenía un voto de opinión, pero las estructuras lo abandonaron y pues pasaron cosas como estas. Entonces, pues digamos que uno ya no es ni siquiera mi opinión, es lo que la policía y la fiscalía transcribieron de una conversación de dos personas que estaban en la campaña y que estaban ahí. La secretaria privada de Álvaro Uribe con el señor Ñeñe Hernández, que pues, digamos, o sea, ya no es mi opinión, es lo que está ahí. Sí. Y evidentemente eso hace que en ese solo párrafo de esa transcripción pues hay como 4 o 5 delitos que obviamente yo aspiro que la fiscalía... Sí, no, en eso solo hay, pues digamos, hay mucho, o sea, solo eso, pues digamos, obviamente yo creo que... Eso es suficiente. No se necesitan 23.000 horas de grabación, esa sola es una prueba demoledora. Y yo aspiro que la fiscalía... Y claro, uno entiende muestre que las cosas, fallen como fallaron, porque entonces ahora toca en Colombia hacer las encuestas es entre los narcos que van a comprar los votos y no entre la gente que va a votar. No, porque así no funciona. Esa es muy difícil. En Uribia saca Duque en la primera 5.000 votos. No, yo tengo lo que Uribia. Y en la segunda saca 16.000 votos en Uribia. Perdón, en Uribia tengo el voto de opinión de Uribia, que era de a 70 indígenas por camión, y 50.000 pesos por voto. Sí, no, el voto de Uribia es impresionante, es casi el 98% de los inscritos, sí. De los inscritos en Uribia. Claro. Sí, es una cosa impresionante. Eso es lo que los textos de Claudia López sobre el tema sería una votación atípica que vale la pena mirar. Es correcto, Claro. y para aclararles, es solamente en 4 municipios. Nos faltan, creo que son, nos faltan 11 de La Guajira. Solamente pasó en estos 4 Sí, municipios. no, por decir algo, digamos. No sabemos por qué esa es la grabación, sobre 4 municipios nomás, pero es que nos faltan 11 municipios. Claro, pero de La Guajira. Nos faltan 1.000 y tantos que son los municipios de Colombia. Ah, bueno, 1.000 y tantos, pero en La Guajira solamente. Para terminar mi primera intervención, yo creo que el país tiene que entender que esto es apenas el comienzo del escándalo. O sea, esto es apenas el arranque. Y me parece que el gobierno tiene que entender
que esto va a tener más implicaciones y yo creo que todos los actores deben tratar de tener pues, tranquilidad frente a la manera de analizar lo que está pasando, pero esto es apenas el arranque. El que se esté imaginando que esto fue lo que salió y ya no más, pues creo que está equivocado. No, el transcurso de los días lo irá diciendo, de los meses, pero se conocerá más ahora cosas, por supuesto. la gran pregunta, o sea, ¿Néstor Humberto Martínez conoció esta investigación o no, Gonzalo? Pues claro que tuvo que haberla conocido, además, por la gravedad de los datos que llegaban y la fiscal es que esta fiscal que engavetó eso, la premia... Que se llama... ¿Cómo se llama? Jenny. Claudia, Jenny Andrea. Bueno, ¿Cuál es el procedimiento? ¿Engaveta qué? A ver, explíquenos cómo es. Los informes de la policía. Los informes de la Los engavetó nunca. Es más, esa ¿En qué fiscal... momento y bajo qué administración? No, apenas llegaron. No, esto ya había informes anteriores a lo que llegó. Por eso, la pregunta es... Bueno, la fecha exacta no lo sé en este Néstor momento. Humberto se fue en mayo. En mayo. La pregunta es, ¿Néstor Humberto supo lo que estaba pasando? Mira, el señor Néstor Humberto salió a decir que era escandalosa la corrupción y que era inenarrable, dijo así, que después de elecciones iba a contar y no contó nada. El que debe decir que tanto sabía eso es él, no yo, porque yo no estaba ya metido en la fiscalía. A esta señora que engavetó eso, después la premiaron mandándola a Cúcuta, donde recibe sueldo de la fiscalía y sueldo de Ecopetrol, por un cargo ahí que hay de la fiscalía como para los que roban petróleo o algo así. Y después... ¿Bajo qué administración? ¿Bajo la de Spitia? A ella la mandan allá, yo no recuerdo exactamente si bajo Spitia o bajo este otro. Spitia es antes de mayo de 2010. Bueno, pero Spitia es Néstor Humberto Martínez, o sea, él puso ese fiscal, el fiscal de Colombia, no, sino el fiscal de Néstor Humberto Martínez, que se acaba de ir. Y la verdad que esto hay que revisarlo con mucho cuidado, porque hay que pedir cuáles eran los informes de fraude que tenía el señor Néstor Humberto Martínez cuando salió a hablar de un fraude inenarrable. No creo que se lo haya inventado. Él se está basando en algo para decir eso, que era absolutamente escandaloso y que lo iba a revelar después de las elecciones, y ahí estamos esperando que revele, porque todavía no nos han entregado esa información. Él se basó en algo para decir eso. Entonces, por eso esto va lentamente, y esto no se acabó hoy, ni traicionando a Uribe a esa pobre señora para ver si la bota a la basura y se calma. María Claudia Daza. María Claudia Daza, eso no se calma así nomás. A María Claudia Daza hay que protegerle. Sí, no sería raro que la maten o a la esposa de Ñeña, la viuda. Exacto. Hay mucha gente aquí en el camino que puede ir porque cayendo. De María Claudia se sabrán muchas más cosas. ¿Sí? Sí. ¿Por qué dice usted? Yo sé que no puede contar. Porque lo estamos investigando y porque ya estamos consolidando. De hecho, el expresidente no quiso responder una pregunta que le hice por medio de Vicky Ávila, pero ya próximamente ¿Cuál fue? Próximamente ya pues consolidaremos el tema y lo sacaremos. Pero de ella, o sea, a ella hay que protegerla. Y entre otras cosas porque y a la familia del niño. Ella claro, exacto claro. Porque ellos sí ahora son los que pueden hablar y creo que las circunstancias lo ameritan, pero hay que protegerla porque no porque yo haya revelado el nombre, sino porque está envuelta en este escándalo y porque ya el expresidente Uribe ya es que hay algo importantísimo en todo esto, es cuando al Ñeñe ya le tienen la orden de captura lista, hay una grabación que dice, el señor dice que va a viajar a Brasil. Se va a Brasil, ya lo iban a detener y allá lo matan. ¿Lo iban a detener cuando viniera? Cuando viniera, claro. Entonces lo matan es para que se calle, porque es que a uno le pegan 50 tiros para robarle un Rolex y no se lo roban, sino que se lo robó fue un policía. Eso sí es muy raro. Además el ladrón del Rolex lo que quiere es el Rolex. A él ya hay una filmación donde le roban otro Rolex y él lo entrega y no pasó nada. Claro, sí. Porque es que aquí hay una vaina y es que, o sea, el 1 de mayo de 2019 matan al Ñeñe Hernández y que por robarle el reloj. El 11 de junio de 2018 le robaron el Rolex al Ñeñe Hernández en Bogotá y él estaba ahí con María Claudia Daza. Es como decir que a Gandhi lo mataron por robarle la ropa. Es que digamos que es raro el tema del Rolex y que... Muchos robos de Rolex. Sí, muchos robos de Rolex y en otros países, pero vuelvo y digo, las autoridades son las que tienen que establecer este crimen también,
pero hay cosas muy raras y es que todo es una coincidencia, entonces siempre con Álvaro Uribe todo es una coincidencia, el helicóptero de Tranquilandia es una coincidencia, Pedro Juan Moreno es una coincidencia, el fraude electoral que denunció Rafael García en la mismo sector, 337.000 votos que Jorge 40, Jorge Noguera, todos esos clanes, que son los mismos clanes. Es lo mismo. Es que en realidad, no, Pero mire, son Claudia vamos. López, Ariel Ávila, Gonzalo Guillén, de Daniel Coronel, la revista Semana, Ricardo Calderón, tú, María Jimena, o sea, esto ya, nosotros ya llevamos por lo menos unos 12 años documentando cómo las campañas de presidenciales han sido totalmente cuestionadas. Eso no es que uno se lo invente o que a uno la izquierda lo contrate. Ojalá la izquierda financiara mi programa que está fuera del aire. Yo estoy sin trabajo. Sí. Estoy, digamos, publicando informaciones porque es en un acto democrático la gente tiene que saber y poniendo en riesgo mi vida porque a Gonzalo lo están siguiendo y a mí me están siguiendo y Eso fue lo que usted denunció. vamos Ya a es muy radicar preocupante lo una que está información en torno al respecto porque es que no, entonces no nos pueden decir los periodistas, uy, que prueben los periodistas, ahí tienen las autoridades. Yo invito al señor Francisco Barbosa, él tiene el audio, es que está el audio en la Que fiscalía. lo publique Francisco Barbosa. No, pero pues eso- no que lo publique, que se lo mande a la Corte Suprema. Él Es tiene que mandarle eso a la Corte pero Suprema. nos ponen Él es a como fiscal de nosotros a hacer Colombia. la investigación judicial, entonces pónganos los equipos y todo, pero entonces creo que aquí hay un efecto distractor y se está desviando el debate. Sí, un tema que usted lo puso también en uno de sus trinos es que usted dice que hubo una reunión entre Barbosa y el presidente Iván Duque. Sí, correcto. Mira, unas fuentes de, absoluta credibilidad, que por supuesto no vamos a poner en riesgo. El miércoles, después de que leyeron el artículo de Gonzalo Guillén, el presidente Iván Duque le dijo a Francisco Barbosa que tiene que identificar a las personas que sacaron ese audio allá de ese informe. En el ¿Sí? Palacio Y Nariño después están de haciendo eso un se organigrama, intensifican me los dijeron, seguimientos contra nosotros y vuelvo y digo, por lo menos yo, Gonzalo, yo estoy investigando esto desde la última semana de junio del año pasado, ¿sí? O sea, No, yo lo vengo entonces investigando digamos, hace 7 entonces eso es años. desde, Vamos. y ahí hay correos y hay cosas que yo saqué en mi programa y ahora se ha intensificado este tema desde el miércoles, pero por supuesto que no nos van a silenciar y también hay que figurar como fórmula de protección, pero yo sí le pido a la opinión pública que me rodee porque es que yo sí es que soy el más débil en la escala de seguridad en este momento. Una de las cosas que también sugiere César, y eso es una pregunta para todos, toda esta denuncia que hacen ustedes dos y a raíz de lo que sacó también Gonzalo, es que esto no es solamente del Ñeñe, o sea, no es solamente un tema del Ñeñe. No, la Ñeñe es una muestra de un sistema que está funcionando acá. Entonces, aquí lo que hay, porque lo dice claramente en esa frase de transcripción que es una cantidad de delitos, ahí hay también otros delitos, y vuelvo yo al tema de el fraude electoral que perjudica a otro candidato, que debió haber sido investigado, o sea, eso es una investigación. También, claro, por supuesto. En la justicia colombiana, que es lo que uno no entiende. Pero a lo que voy yo es cómo, cuál fue el papel, o sea, que puede haber pasado de toda esta maraña política que hay detrás del Ñeñe, porque el Ñeñe no es solo, el Ñeñe va con toda la clase política de la costa. Y lo digo porque hay evidentes, digamos, pruebas fotográficas que el Ñeñe y los Char eran muy cercanos. Lo invitaban en el avión de la Olímpica, a no ser que inviten a cualquier parte en el avión de la Olímpica, el Ñeñe está en fotos con el avión de Mira, la eso es Olímpica un modus operandi. que yo publiqué. Pero además están, o sea, hay muchos otros políticos que no hemos mencionado aquí. Ese es tal vez el quid de todo esto. ¿Será que por eso la Fiscalía, la Justicia, decidió no profundizar en esta investigación? Pues mira, primero, Sí. los políticos se han dado cuenta que necesitan a los narcos para ganar las elecciones, comprando votos. Eso lo inventaron casi que fue los Rodríguez Orejuela y también Pablo Escobar, Pablo Escobar realmente es el que hace poner a Uribe en la Verocivil, por ejemplo, y él da todas las licencias y crece y nace, Escobar, claro, a través de esa sí no me Santofimio la sabía. y de Guerra Serna, eso es de público conocimiento. Y además, Uribe hace lo que hace en la Verocivil y florece el cartel de Medellín.
es muy difícil casi pensar que haya políticos que consigan votos ya si no tienen el apoyo de los narcos. Y los narcos tienen, por ejemplo, el Ñeñe, amigo de todos los generales, amigo de todos los funcionarios directores públicos. de antinarcóticos. ¿Cuándo lo Ñeñe van a Hernández. perseguir? Se sienten felices estando con eso. Tanto que Duque sale y se toma fotos y baila con él, y Uribe, la primera condolencia por la muerte de Ñeñe es de Uribe. Entonces, no, que es que él dijo eso porque le pidieron que lo dijera. Entonces, si uno va y le dice a Uribe que ponga una condolencia, la pone. Pues por alguna razón puso eso, por alguna razón andaba con él, por alguna razón se tomó fotos con él. Y no pueden decir la policía, el ejército, la fiscalía y Duque, Que nadie y todo el mundo, sabía. que nadie sabía Es quién que yo era además, Ñeñe. María Jimena, mire, Dicen que era un vea, ñeñe. empecemos para que digamos que la opinión pública no piense que es que uno está cañando. O sea, por lo menos, mira, el 21 de agosto del año pasado, la señora María Virginia Torres Cristancho, que es la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales de todo el De tema SAES. antinarcóticos del tema Sí. del Ministerio de Hacienda, ella firma la resolución del embargo oficial de todas las de todo lo de Ñeñe Hernández, pero es que ese documento que es la resolución 1275 de 2019 de la SAE del Ministerio de Hacienda, y ella relata cómo es que el Ñeñe Hernández lo vienen investigando con la Fiscalía Bacrim desde hace 3 años por lo de Guillén. Ahí está registrado. Por eso Por nosotros eso decimos, no entonces entiendo. ningún organismo Pero, en el ¿cómo empalme lo le dijo, dejaron espera, entrar? es que yo quiero decir esto, ningún organismo le dijo al presidente Duque, venga, Por presidente eso, el Duque, fiscal, este es su empalme, ¿quién era usted él? se va a posesionar el 7 de agosto, y llega el Ñeñe Hernández con la esposa Pues sí, a todo. la posesión presidencial, Por y eso ahora la- dicen, Es que y entonces a mí una fuente me dice, La pregunta por eso te hago, o sea, ¿el Néstor Humberto Martínez sabía o no? Claro de que esta sabía, por investigación? supuesto no, pues, que sabía. digamos ¿Cómo- que cómo no iba a saber? digamos, en el criterio de las fechas y administraciones, Néstor Humberto Martínez debía saber si él de verdad era el fiscal. Él debía saber que el Claro. Ñeñe Hernández era narcotraficante, porque además Andrés Jiménez, o sea, el fiscal, es que yo no me estoy inventando la información, él se lo debió haber dicho. Señor Néstor Humberto, mire, Hay, sí, dos periodistas que yo respeto, pero que no tienen muchos recursos para hacerlo, pueden descubrir un poquito de estos temas, pues el caso de miembros del ejército, de la policía y de la fiscalía, hay dos opciones: o es incompetencia plena de los servicios de inteligencia, o es complicidad, pero pues no hay más alternativas. es que comandante de la policía. o son es que a incompetentes o son nosotros- cómplices. Es que si los servicios de inteligencia, como lo estoy diciendo yo, que el miércoles, La guerra contra las que drogas persigan es a un las chiste, fuentes así como- de Gonzalo Guillén y Julián Martínez, en vez de, es que ellos tienen todo para desarrollar la investigación, lo tienen todo. Tienen la Agencia Nacional de Pues tanto tienen la que la Fiscalía del desarrollaron Ejército. y la escondieron. O sea, es que Es que aquí hay una cosa, si no es por Estados Unidos, acá ya todo estaría engavetado. ¿Por qué por Estados Unidos? Porque la justicia de los Estados Unidos, cuando tiene interés en una investigación, pone a trabajar a estos de acá. De resto, eso como que lo esconden Por eso todo. la vigilia lo estaba trabajando. Claro, hicieron un informe, es que no, varios informes y le entregaron a la ¿Y el fiscalía. primer informe cuándo llegó a la fiscalía? Es como del año pasado, como de mayo, creo yo. Coincidió con la salida de Néstor Humberto. Sí, pero es que Néstor Humberto Martínez sabía mucho más. Es que él lo dijo, él salió a hablar del fraude electoral inenarrable y asqueroso que él había descubierto. ¿En dónde está lo que él sabía? ¿Dónde están los documentos y las investigaciones en las que él se basó para salir a decir eso? Eso deben estar en la fiscalía. Él ya se salió de allá, entonces no le preguntamos a él. Preguntémosle a este señor Barbosa, ¿dónde que saque lo que le dejó su antecesor? Ahí debe estar guardado. No creo que lo hayan quemado, no creo que se haya desaparecido. Una o sea, oportunidad muy grande de sería aún más escandaloso si Francisco Barbosa dice que no tiene la grabación. Es que él la tiene. Él tiene que entregarle él eso la a tiene la que corte. entregar El a la fiscal hoy tiene una oportunidad de oro para demostrar pues, Su digamos, independencia. su independencia, su carácter y su compromiso con el país y decir, mire, vamos a hacer una investigación, envío todos los audios a la Corte Suprema, a la Comisión de Acusaciones, porque creo que son como los dos, y el Él Consejo dijo Nacional que- Electoral. Él dijo que iba a las- dar la información y a tiene compulsar las copias. las copias pero no dijo respectivas. a quién. No, dijo a las autoridades competentes Pero como si él fuera una autoridad incompetente. No, pero digamos, a ver, démosle el beneficio de la duda y por el momento yo creo que a él le corresponde, uno, mandar las pruebas que tiene la Corte Suprema a la Comisión de Acusaciones y al Consejo Nacional Electoral, que en principio creo que son como las tres autoridades competentes. Es probable que también le toque a la Procuraduría porque la señora Daza era funcionaria pública, razón por la cual la Procuraduría
también debería Bueno, poder Uribe intervenir. también era funcionario público. Sí, claro, pero ya, y Uribe era senador, entonces, digamos, eran funcionarios públicos, entonces, pero particularmente a la señora Daza, ella, pues era funcionaria pública, entonces también hay competencia. Entonces, digamos que yo creo que el fiscal Barbosa tiene una oportunidad de oro de ser transparente y de mandar estas pruebas y también iniciar la investigación interna para decirle al país qué fue lo que pasó y por qué desde la fecha en la cual la policía y el fiscal mandaron esas compulsas de copias y esta fiscal que ustedes señalan decidió no hacer nada. Entonces él tiene también que hacer una investigación. Entonces yo creo que él tiene una oportunidad de oro para cumplir lo que ha venido diciendo que va a ser el Pero fiscal es de que, todos por los ejemplo, colombianos. el embajador de Colombia en Uruguay le encuentran 3 laboratorios de cocaína y eso automáticamente le quitan los bienes y lo arrestan. No ha pasado eso. Y eso también lo tendría que hacer el señor Barbosa. Entonces las esperanzas son muy pocas. Una pregunta, porque mucha gente dice que esa cercanía precisamente entre el fiscal Barbosa y el presidente Iván Duque, No, pues es lo nefasta. hace, digamos, un fiscal, o sea, lo convierte en un fiscal con impedimentos para poder asumir este caso. La verdad, y eso lo podemos decir aquí, de no haber sido por la publicación de Gonzalo Guillén, pues este escándalo no se sabe, se estuviera empollando queda ahí, en la sí, no sé. fiscalía. Pero yo le daría el Hoy, beneficio de la hoy duda por el está momento. abierta, exacto. Entonces, la pregunta es, hay mucha gente que dice, ¿se debería declarar impedido o no el fiscal y nombrar un fiscal ad hoc para poder hacer esta investigación? ¿O el propio fiscal Barbosa? No, yo creo que sí, claro, es que él Yo creo que dice Barbosa que debería Pues es que no es aprender. que yo les estoy diciendo Él que debería la- renunciar, es claro. que el fiscal Balbor, es que vea, yo les voy a decir esto y no se ha declarado impedido, dice que es Francisco íntimo Barbosa está amigo. investigando esto desde la casa de Nariño y eso no se puede. Claro. Sí, eso no se Y puede. con las órdenes de Entonces, Duque. ¿Tiene que haber independencia? ¿Tiene que haber beneficio de la duda? Claro que sí. Pero vuelvo y digo, él tiene las grabaciones, él sabe en dónde. Es que el informe es claro. El informe tiene una fecha, tiene una hora, tiene una transcripción, tiene unos personajes, tiene un NID, tiene un ID, tiene 2 teléfonos. O sea, es que ahí está la información. Más que el fiscal O sea, está el arriesgando fiscal Barbosa A tiene que la Corte Suprema, o sea, él tiene que aprender de lo que le pasó a Néstor Humberto, porque Néstor Humberto no se declaró impedido y se mantuvo ahí. Y él iba ya a que la Corte le iba a nombrar un fiscal ad hoc, y yo creo que es posible aquí que la Corte, incluso sin que Barbosa decida hacerlo, la Corte Suprema diga, para este caso, se nombra un ¿Y fiscal. quién ad hoc. pone la terna? Y no, la Corte lo elige. No, Duque es el Ah, que Duque. pone las ternas. Duque. O sea, Duque pone a otro Barbosa. Es lo mismo que pasó. Estamos en las mismas, como un corcho en un remolino. Entonces, por eso es que... Sí, eso es un- Pero la verdad de esto no puede quedar en manos de los periodistas, sino Ahora, que no, lo tiene pasa que es que quedar si en se declara- manos de Si las se declara autoridades judiciales. Claro, por supuesto. impedido, la vicefiscal asume la investigación. Es correcto. Eso Que fue es lo una funcionaria de pasó. carrera, según Eso, entiendo. muy buena la fiscal. ¿Y quién es el jefe de ella? Pues es el Barbosa, pero es pues... correcto. Claro, digamos... Pero estamos... tenemos que ante- encontrar... digo, yo, Ahora, la gran yo pregunta- entendiendo tus No, dudas... piensa mal y acertarás. Sí, Esa sí, es la sí, norma de oro. Mi papel aquí es... Ahora, digamos, ha sido yo mi- les mi quiero hacer costumbre. una pregunta. Es pensar la bien, mano ¿no? entre con la mano así en el corazón. Realmente, ¿por qué? ¿Quiénes son los que realmente se verían afectados? Además, obviamente, del presidente Duque. Pero es que el presidente Duque solo no estuvo, ¿sí? Estaba detrás. ¿Quiénes? No, todo el ¿quiénes equipo son? de campaña. Pero ¿quiénes son para que esta investigación hubiera sido engavetada y hubiera estado engavetada por tanto tiempo? Es que estamos hablando que pasaron 3 fiscales seguidos y no la vieron. ¿sí? Nada. Nada, No, pues es claro que es absolutamente. quien ganó la elección. Digamos, o sea, quienes ganaron la elección pues es el Centro Democrático, el uribismo y la campaña del presidente Duque. Evidentemente, lo que se ha conocido hasta ahora, lo que está diciendo, aquí hay un manto de dudas sobre estos temas y quien tiene que dar las explicaciones sobre eso y sobre quienes va a recaer inicialmente la investigación es sobre ese grupo de personas que van a ir apareciendo lentamente, pero yo estoy seguro que esto es apenas el comienzo y van a seguir apareciendo y las explicaciones van a ser cada vez más confusas y contradictorias, pero evidentemente parte de la razón de por qué esto no avanzó es porque en la Fiscalía de alguna manera vieron que era el gobierno que estaba arrancando y pues ahí estamos. Pero yo sí creo que vale la pena que Darle eso un compás de espera. un compás de espera al fiscal Pues Barbosa. Barbosa nos lleva 15 días, creo. Pues, o sea, hay que darle un compás de espera. Digamos, hay que darle el beneficio de la duda. Entiendo tu aforismo, que es como mi mamá, pero mi mamá me dice piensa mal y acertarás, pero yo soy optimista. Ahora, entonces, el presunto fraude fue, a ver,
al parecer, digamos, eso es lo que uno puede llegar a contextualizar con lo poco que se sabe. Primero, que hubo una presencia del narcotráfico a través del Ñeñe y de la estructura que dirigía Marquitos Figueroa, ¿sí? Segundo, sí, que apoyó a la campaña presuntamente la campaña de... Segundo, dineros aportados por los clanes políticos, como podría haber sido el caso de los Char. Lo digo por el tema de Germán Vargas, porque eran los que le ponían los votos a Germán Vargas en la costa, que tenían que estar relacionados, como bien lo dice ahí el propio Ñeñe en esta transcripción, con temas relacionados con transporte. Me imagino que eso tenía que ver con el cebelleo, yo no sé, que es así como se hace la política, ¿no es verdad? Es solamente no, y él dice que él tiene que conseguir unos empresarios para esa, y entre los narcos ellos se llaman empresarios, entre ellos, tiene que conseguir otros narcos para conseguir votos. Y digamos, en estas grabaciones que revelamos se habla de 1.000 y tantos millones de de pesos, se le pero esa es una de las entregas. No, lo de Vargas esa parte. No, eso no tiene, eso es los que entrega el tal Mauricio. Sí. 1.000 y tantos millones de pesos. Que entrega el tal Pero es Mauricio. una de las entregas de dinero para comprar votos. Eso, digamos, es el comienzo de la investigación. Y la fórmula era que ellos con unos sacaban empresarios. plata, No, se tiene la que ponían a empresarios para que los empresarios la pusieran. No, los empresarios ponían la plata. Y entre los ñeñes empresarios son los narcos. Eso lo entiendo yo así, ¿no? Sí. Y si no es así, entonces que averigüen cuáles son los empresarios. Es que mira, yo quiero decir algo rápido, mira. El 23 de marzo de 2018, en plena campaña a la presidencia de Iván Duque, el Ñeñe Hernández va al apartamento del papá de Abelardo de la Espriella y ahí está Julio Mansur. Y también hay unos videos con Nora García. Entonces, cuando hablan de otros empresarios y otras cosas, uno ya ve que el Ñeñe ya era en Córdoba, pero hasta allá todavía no hemos llegado, ¿sí? Pues informativamente, estamos todavía que arriba, pero vuelvo y digo, se van a seguir conociendo cosas, porque yo conozco un video donde está el Ñeñe Hernández en el Golfo de Morrosquillo y cualquier colombiano sabe que se negocia allá. Eso sí. Entonces, eso pasó el 23 de marzo de 2018, sin duda alguna. ¿Y las fuentes quiénes son? Los mismos narcotraficantes, Bueno. los mismos... la misma gente que subió... Pero esa yo información. voy a ser un abogado del diablo. No, pero una aclaración sobre lo que yo entiendo hasta ahora. En la conversación lo que yo entiendo es que el Ñeñe está diciendo que Vargas mandó una plata para el tema de transportes y logística y que ellos se la robaron en primera vuelta y esa plata la usaron para temas de logística y esta cosa de primera vuelta en Duque. Eso es lo primero. Y lo segundo, que para la segunda vuelta necesitan los 1.000 millones. No, que ya los tienen. O que ya los tienen se los 1.000 millones. Se los entregó Eso. Mauricio. Pero son dos y cosas los entregó distintas. en un apartamento de Bogotá que ya sabemos con Julián cuál es. ¿No? Y hay muchas más entregas. ¿Cuántos votos compró el Ñeñe? Eso hay que averiguarlo todo. Y eso se puede averiguar de muchas formas. Pero el Ñeñe solo, eso es lo que usted dice. No, él coordinó eso, porque él dice que Uribe le dio la orden. Él dice que Uribe le dio la orden. Y la orden se ve cumplida, por ejemplo, en lo de Uribe, ¿no? Que saca una votación Los 4 arrollada. municipios. Exacto. Entonces, sí estaba cumpliendo las órdenes. Y esto estamos hablando de un pedacito de la puntica del iceberg. Sí, no, por ejemplo, en el caso de La Pero Guajira, son 4 comprar 10 municipios. votos o comprar 1 millón, eso... No. Es delito. Electorales, Es delito. No, es decir, como delito pues es suficiente comprar un voto. Pero como fenómeno sí hay que esclarecer cómo operó eso en Colombia. Claro, no. Y que denunciarlo. La atipicidad de los resultados es absolutamente clara. Esa es otra evidencia que tiene que coger el doctor Barbosa y empezar a hacer el dossier. Es que eso es muy sencillo en la registraduría de la información. Yo les voy a mostrar el video que tengo de una frase que le sacamos a Iván Duque cuando era Eso es genial. candidato a la presidencia de la República. Lo que se firma en el banco cuando se hace el aporte sobre la proveniencia, pero sobre todo diciendo que ningún aporte comprometa a quien lo hace a hacer ninguna gestión ante el Estado. Cumplamos eficazmente que la mayoría de pagos que se hagan en las campañas se hagan a través de medios electrónicos para que no incentivemos ese uso soterrado del efectivo en las campañas, que es por donde entra la podredumbre. Y además, cuando entren dineros oscuros, la sanción no es al gerente de la campaña, sino al candidato mismo, que debe responder yendo a la cárcel por su responsabilidad. Esas medidas, si logramos aplicarlas, son el antídoto y la solución. Y también hacer una gran conciencia. No solamente es la compra de votos, necesitamos sembrar la conciencia
de la no venta de votos, donde el ciudadano con dignidad rechace al que le ofrezca dinero para que lo apoyen en las elecciones. Eso es como Groucho Marx, ¿te acuerdas que decía, tengo esta moral, pero si no les gusta tengo otra? Hoy tiene otra, esa era la moral del de 2017. Y da pues para reírse, ¿no? Eso sí es un mejor chiste. Pues la realidad es que Callita Daza dice en la grabación, me mandó Uribe y me mandó Duque. Y uno, no habla, y uno y no ve habla que de pagos Callita electrónicos. Tiene fotos con Duque en campaña. Y en por todo ninguna, lado, o sea, no en es- muy ninguna cercana están diciendo que hagan pagos electrónicos, ¿no? Eso es para el público. Pero digamos, lo que está diciendo el presidente Duque es que él, a través de Luigi Echeverría, ha dicho 1000 veces que ellos no recibieron dinero mira, de nadie. lo que él está diciendo Ellos ahí es recibieron que solamente dinero registrado. es que tienen que meter a la cárcel a Santos y a los que, porque Santos también compró la vuelta con Odebrecht. Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿no? Pero entonces ahora hay que aplicarle eso a él y a los demás y a todos los que han comprado, ¿no? Creo que Porque no puede ser el caso solamente de la para Santos o sí. para Samper y eso que también es vergonzoso y asqueroso, y no para este también, ¿no? Ahí lo que pasa, y ese es yo creo que un capítulo que más adelante se va a ver, es las cuentas de la campaña del presidente Duque, que evidentemente pues manejó una persona en concreto. Sí, Luigi Echeverría que las manejó, dice que muy bien. Sí. Y él, pues Muy obviamente bien. su defensa va a ser, esto es lo que yo registré y yo respondo por lo que registré. El problema es que la legislación en Colombia dice que las campañas pueden recibir donaciones en efectivo o en especie. Entonces, por ejemplo, un viaje en un helicóptero de dos o tres personas de la campaña, Tiene que estar claro. si eso, yo no sé si pase o no, yo no sé si esté en las pruebas o no, pero yo presumo que, pues que si el helicóptero hizo al menos un viaje, yo no sé cuánto vale un helicóptero, yo no me monto en helicóptero, pues digamos ese no es mi uso, pero eso vale una plata. Si miembros de la campaña de Iván Duque se montaron en el helicóptero para hacer, obviamente, actividades de la campaña, eso debió haber quedado registrado como una donación de la empresa dueña de eso, que obviamente no está, yo creo que no está, porque si la hubieran metido, pues hubiera salido en el sistema de riesgos, porque es una empresa que tenía un problema de lavado de activos. Entonces, él va a tener que explicar eso. Si es cierto que había uno o varios carros blindados del señor en donde el presidente Duque en campaña se movilizó, pues obviamente un carro blindado, el alquiler de un carro tiene un valor de mercado. Sí, o sea, pero y esas donaciones debieron haberse registrado. Entonces, ¿qué es lo que él va a poder, a tener que, digamos, preparar su defensa para estos temas? Es si él, de alguna manera, se muestra que hubo ese tipo de movilizaciones, pues eso debió haber quedado en las cuentas de la campaña. Si no quedó en las cuentas de la campaña, él ya tiene que empezar a responder. Y si quedó, pues tiene que decir que sí, que efectivamente la empresa del señor le hizo la donación. Esa es como la situación en la que yo creo que debe estar hoy como cavilando. Pero una pregunta, digamos que el Ñeñe Hernández pone esta camioneta y entonces dicen no recibimos porque no lo declaramos. No. O sea, No, si hay evidencia que lo hicieron, Pero a ver, eso es lo que... ¿a usted le pareció muy grande, muy impresionante la votación? Mira, pero yo no lo he mirado, entonces... Pero hay por algo ahí entre hay esto, la- entre una elección presidencial y otra, si mal no estoy, en Colombia lo máximo que ha crecido la votación era 12%. por un candidato. Sí, entonces creo que fue cuando Andrés Pastrana ganó, que fue una votación altísima, y ahora crece 26%, y sinceramente 26% por un señor como Duque, que nadie ni lo conoce, ni lo ha oído hablar, ni sabe qué piensa, ni nada así. Es como yo digo, es como el mafioso que lleva un pato a una gallera y gana el pato. Eso sí ya es muy raro, ¿no? Pero solo para refinar el argumento, recuerda que en el caso de Pastrana eran 4 candidatos en primera vuelta y él luego pasa y tiene esa votación. En este caso en primera vuelta había más candidatos. Digamos, y digamos, o sea, entonces digamos que al final los colombianos en segunda vuelta teníamos solamente 2 candidatos. ¿Dónde me iría yo? Me parece que es mucho más contundente, si existe, es las votaciones atípicas. Sí, porque en primera vuelta, digamos, yo creo recordar que en primera vuelta hubo 18 millones de votos y en segunda vuelta otros 18, 19 millones de votos. Lo que pasa es que los primeros se dividieron entre 4 o 5 y los segundos se dividieron entre 2. Entonces, digamos que el crecimiento porcentual probablemente uno podría explicarlo ahí. Lo que uno sí no puede explicar es el caso de Uribe. De 100 registrados, 96 votaron. Eso sí uno dice, pues aquí... En un municipio donde la gente 97%, vive, esa- donde la esa sí. gente vive a Acá lo kilómetros tengo. y kilómetros de las mesas de votación. 97%. Y ya tenemos un precedente. La Corte Suprema en su momento ya dijo que esas votaciones atípicas eran prueba de
delitos electorales. Y entonces eso sí, por ahí yo creo que habría, pero yo no lo he mirado en detalle. Posibilidad de que esto llegue a buen puerto. ¿Por qué lo digo? Pues porque tuvimos desde el proceso 8000, que se hizo además con unos audios que no eran legalmente obtenidos, se destapó un escándalo que terminó absolviendo de alguna manera al propio presidente Samper por parte de la Comisión de Acusaciones. Pero todo el mundo cree que sí hubo dineros del narcotráfico en esa campaña. Lo mismo pasó lo recuerda aquí Gonzalo, con la campaña de Juan Manuel Santos, el tema de Odebrecht, con la campaña de Uribe, con el tema de Odebrecht, y con ahora la campaña del presidente Iván Duque, con esta mezcla de cosas que es el narcotráfico y yo insisto también dineros provenientes de las castas políticas que se utilizan siempre para la compra y venta de votos. Hay una mezcla ahí de todo y que incluye y que vincula a unos poderosos clanes de la costa que fueron los que decidieron finalmente, acuérdense que las elecciones se deciden por la costa. ¿Sí? Eso siempre le dicen a uno los que hacen encuestas. No sé si eso es cierto no, y además o no es cierto. Eso coincide con lo que tanto han dicho, que Duque ganaba a cambio de que el próximo candidato sea este señor Alex Char. ¿No? Eso decían, eso dicen ahí. No sé si sea cierto, pero sí parece que creo que sobre los efectos yo lo dividiría. Uno son los judiciales, donde yo ahí sí creo que probablemente poco va a ocurrir. Eso, a pesar de que ahora hay interceptaciones legales y otras cosas. Pero Estos son legales, no es como el proceso de 8000. Que eran ilegales. Pero digamos que hay unos efectos legales que pues el presidente... Siendo legales y todos dicen que no es narco. Sí, pero digamos que ahí hay un tema legal que irá a unos ritmos. El segundo tema que ya está sucediendo es que la narrativa de que Iván Duque era un señor honesto, buena persona, que no se metía con corruptos, pues yo creo que esa es una narrativa que al gobierno ya no le va a aguantar mucho más, pues porque en la medida en que sigan saliendo estas cosas, pues difícil. Tercero, la gobernabilidad de Duque. Hasta ahora Duque, yo estoy convencido que él ha repartido mermelada bastante. Pues digamos, pues ustedes vieron que destituyeron a una persona del ICBF que es de un senador. Ya sacaron unos videos de que el senador Pulgar acompañó a un ciudadano que terminó siendo afortunado para el ciudadano y para el senador Pulgar, nombrado en la Regional de Prosperidad Social. O sea, digamos, y en la diplomacia, pues han nombrado al primo de Paloma, a la hija de Macías, digamos, mermelada ha habido, pero ahora va a haber más. Porque, claro, un gobierno tan débil pues va a tratar de tener una paz política en el Congreso y eso, la única manera que va a lograr hacerlo es mediante eso. Y finalmente está que, obviamente, la gobernabilidad del presidente, todo el tema de la agenda le va a quedar copado por esto. Bueno, en todo caso, yo agradezco a Gonzalo, que yo sé que no le gusta salir, ¿no es verdad? A los medios le agradezco mucho que haya podido venir aquí a Semana en Vivo. Me imagino que usted va a seguir sacando... sí, claro, ese es mi oficio. A poquito su investigación. Sí, hay pensionados que se dedican a tomar tinto y yo me dedico a investigación pública. Y les agradezco también a ustedes este debate. La idea no es señalar ni incriminar nada, sino tratar de explicar este escándalo que ha sido tan difícil de explicar con contexto, planteando sobre todo la duda de por qué la justicia, teniendo herramientas para poder investigar un tema que tenía que ser investigado por todo lo que hemos comentado, decidió no hacerlo. Eso es, yo creo que una de las grandes reflexiones que hay en toda este escándalo. Ese es el gran interrogante de los colombianos y que muchos ciudadanos lamentamos. Ojalá las cosas se vuelvan de otro talante y gracias a lo que sacaron ya Gonzalo y lo que sacó Julián, pues empiecen las autoridades a funcionar, ¿no es verdad? Eso es lo que uno quisiera saber y que sin temor a tocar al poder que tienen que tocar, pues hagan su trabajo. Eso es lo que uno quisiera saber y ver qué sucede y que no suceda lo que ha sucedido antes con el proceso 8000, con Odebrecht, con una cantidad de cosas que no hemos sabido nada. Ojalá que esta vez sí sea esa vez. Muchísimas gracias y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches. Semana TV, el nuevo canal de televisión digital en Colombia. Noticias y opinión con los mejores.
Semana TV. El nuevo canal de televisión digital en Colombia. Noticias y opinión con los mejores. Semana TV. El nuevo canal de televisión digital en Colombia. Noticias y opinión con los mejores. Semana TV. El nuevo canal de televisión digital en Colombia. Noticias y opinión con los mejores. Semana TV. El nuevo canal de televisión digital en Colombia. Noticias y opinión con los mejores. Semana TV. El nuevo canal de televisión digital en Colombia. Noticias y opinión con los mejores. Semana TV. El nuevo canal de televisión digital en Colombia. Noticias y opinión con los mejores. Semana TV. El nuevo canal de televisión digital en Colombia. Noticias y opinión con los mejores.